Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Y antes de poner esto, ajá, pues ya vimos después de todos estos parciales, pues ya llegamos por fin a generalizar cuando se dice que una función de Rn en Rm, tenemos f, ajá, tenemos f, una función que va de Rn en Rm, ¿cuándo podemos decir que esta función es diferenciable? Y justamente lo que tenemos por definición es que esta función es diferenciable en un punto de Rn, en un punto x0, así solo si, pues existe una función L de Rn en Rm que es lineal, tal que se cumple por ahí un límite, ¿no? Tal que el límite cuando x tiende a x0 de esto f de x menos f de x0 menos a L de x menos x0 entre la norma de x menos x0, esto resulta ser 0. O que es equivalente a tomarlo con la norma tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? X menos x0 de la norma de f de x menos f de x0 menos L de x menos x0. Entre la norma de x menos x0 y todo esto. Voy a ponerle o bien. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿no? Es equivalente. Y bueno, lo feo de este tipo de definiciones es que pues simplemente nos dice que existe una L transformación lineal que es la que debe de funcionar, que es la que debe de jalar, pero como que da un poco de miedo en un principio quizá tener que descubrir quién es esa L. Pero afortunadamente, ya gracias a lo que vimos incluso en el parcial cuarto, sabemos cómo debe lucir esa función, ¿no? Y es que si es que f es diferenciable, si f es diferenciable o derivable en x0, entonces debe de pasar que pues su derivada luce como pues la parcial de f1 respecto de x en x0, la parcial de f1 respecto al x2, x1 en x0, y así hasta la parcial de f1 respecto de xn en x0, y bueno, para abajo también sigue, ¿no? Aquí es la parcial de fm de respecto de x1 en x0, y así hasta la parcial de fm respecto de xn de x0, donde, pues me lo salté en un principio, pues nosotros estamos viendo a f como con esas funciones coordenadas, ¿no? Que es f1 hasta fm, donde cada una de estas FIs, pues es una función que va de Rn en R. ¿No? Así que, en otras palabras, o quizá la forma más sencilla de recordar en qué sentido va ordenada la matriz de la derivada, pues es recordar que la derivada de f en x0, pues son los gradientes, ¿no? Ordenados en columnita. El gradiente de f1 respecto de x0, el gradiente de f2
en x0, y así hasta el gradiente de fm en x0. ¿Mm? Y bueno, si nosotros queremos probar que una función es derivable, pues ya sabemos que esta cosa de aquí, esta matriz de acá, va a ser nuestro candidato a proponer para calcular el límite de la definición, ¿no? Y ver que si jala. Porque si es derivable, forzosamente la derivada debe lucir de esta manera, ¿no? Así que bueno, ya por ahí son algunos recordatorios de la definición. Ujú. Y creo que lo que siempre se les está repitiendo y así es que pues la derivada es la mejor aproximación lineal de la función en un punto. Así que de cierta forma vamos a tener que f de x es muy parecido a la derivada de f en x0 de x para x lo suficientemente cerca de x0. Para x, pues vamos a poner en alguna bola centrada en x0, ¿no? Para alguna r mayor que 0. Y bueno, entonces, si pasa eso, pues vamos a tener que f de x, que, menos f de x0 entre, vamos a poner x menos x0. Esta expresión de aquí, que es más que nada la razón en la que va cambiando la función respecto de su variable, pues va a ser no igual, pero aquí, va a ser muy similar, pues, a la derivada de f en x0 en x menos la derivada de f en x0 entre la norma de x menos x0. Y bueno, ustedes me dirán para qué estoy poniendo todo esto, es justamente el problema al que vamos. Y bueno, si ustedes recuerdan, algo visto en el parcial 2 de los ejercicios es que nosotros podíamos acotar siempre esta expresión de aquí. ¿Por qué? Porque la derivada es una transformación lineal. Sabíamos que si la derivada, que si tenemos una función lineal, la podíamos acotar por m para alguna m mayor que 0. Y entonces, si la función f es derivable, vamos a tener que esas expresiones son muy similares, así que no es tan descabellado pensar que también vamos a poder acotar esta expresión de acá. Y tal vez no nos va a funcionar la misma m, pero tenemos una pequeña tasa de error, ¿no? Así que va a ser como nuestro margen de error por el que vamos a poder acotar la expresión de la izquierda. Así que una propiedad que teníamos para las funciones lineales, que era que las podíamos acotar por una constante positiva, la podemos llevar localmente a funciones que son derivables. Así que, pues bueno, para allá vamos, que es nuestro primer problema, que es justamente el problema que tenemos aquí. Y no se mueve. El problema 4. Ay, quería otra página. Problema 4. Y justamente eso es lo que nos dice el problema 4, ¿no? Tenemos f, una función que va de un abierto de Rn en Rm, derivable, en un punto x0. Y queremos probar que localmente, es decir, hay una bola centrada en x0, quitando al centro, tal que se da esta relación de aquí, que la norma de f de x menos f de x0 entre la norma de x menos x0 está acotado por una misma m. Es a lo que me refería. Esta propiedad de transformaciones lineales
la estamos llevando localmente, no la podemos extender a todo el dominio de f, pero sí localmente a f. Y bueno, ¿cómo empezaríamos? Pues, ¿qué sabemos? Sabemos que como f es derivable en x0, pues el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos, ¿qué es? L de x menos x0 entre x menos x0, pues es igual a 0, ¿no? Donde L es la derivada de f en x0. Lo pongo como L solamente para ahorrarme notación. Ajá, y como pasa eso, por definición de límite sabemos que para toda epsilon mayor que 0, pues existe una delta mayor que 0, tal que si x pertenece a esta bola de radio delta centrada en x0, que no es x0, recuerden que el límite siempre quitábamos el centro, ocurre que, pues, esto de aquí, que f de x menos f de x0, menos L de x menos x0, con norma entre la norma de x menos x0 es menor que la epsilon que nos habíamos tomado. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos aplicar por ahí un antitriángulo, que siempre es nuestro fiel aliado cuando trabajamos con desigualdades y normas, ¿no? Así que vamos a tener que, aplicando el antitriángulo, la norma de f de x menos f de x0 entre la norma de x menos x0 menos la norma de L de x menos x0 entre x menos x0. Esto es menor o igual que la expresión que teníamos originalmente, que era f de x menos f de x0 menos L de x menos x0 con norma, y esto es menor que epsilon. Y bueno, ¿por qué aquí tomé este sumando con el signo menos? Porque lo vamos a querer pasar para el lado derecho, ¿no? Y nos va a quedar que f de x menos f de x0, todo con norma, entre x menos x0, es menor que epsilon más la norma de L de x menos L de x0 entre x menos x0 con norma, ¿no? Y ahora sí, ya sabemos que como L es una transformación lineal, existe una M positiva, vamos a llamarle M gorrito, tal que, de hecho es para toda X en Rn, ajá, tal que para toda X en Rn, ocurre que la norma de L de X menos L de X0 entre la norma de X menos X0, pues esto es menor o igual que M. Y si pasa eso, pues bueno, ya vamos a poder acotar lo que queríamos, ¿no? Así, ajá, así, pues para toda X, ya no en Rn, recuerden que todo el trabajo anterior lo habíamos hecho para toda X en una bola de radio delta centrada en X0, menos el centro, ¿no? Para toda X aquí se va a cumplir que, pues la norma de f de X menos f de X0 entre la norma de X menos X0. Esto va a ser menor que epsilon más el m gorrito, que este va a ser nuestra m que queríamos encontrar. Y ya habríamos acabado, ¿no? Encontramos un radio, que fue este delta,
tal que para toda X en la bola de radio delta centrada en X0 sin el centro, se cumple esta identidad de acá, que es justamente lo que queremos demostrar, ¿no? Y quizá desde un principio pudieron haberse tomado una epsilon particular, epsilon igual a 1, o lo que más les hubiera gustado. Entonces, hasta aquí, este problema. Dejo que lo terminen de copiar. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, si no, continuamos. Ok, entonces vamos a seguir. En el chat preguntan que si me puedes regresar una página Ok. y yo tengo una duda. Creo que M tilde se puede caracterizar un poquito más, pero no sé si está bien. De usar la linealidad para mantenerlo así como L de X menos X0 y aparte meter el inverso de la norma al argumento de la transformación lineal y según yo eso sí sería menor o igual al máximo, ¿no? De como los vectores canónicos, a dónde los manda, como para tener un número más específico. Sí, y justamente de eso que dices, aquí en DRN-NRM, te puedo asegurar que existe el ínfimo de los m mayores o iguales que 0, tal que pasa justamente esto, L de X menos, ¿cómo es? Ajá, L de X entre la norma de X es menor o igual que M. Aquí, DRN-NRM, para cualquier L transformación lineal existe este ínfimo. Entonces, quizá con eso es, y si no me equivoco, es justamente lo que menciona. Creo que están pidiendo entrar o están hablando en el chat. Sí. Ajá. Y pues ya en otros cursos, adelantándome un poquito, en cursos de análisis o así, trabajando en un espacio de transformaciones lineales y continuas, tú puedes definir la norma de una transformación lineal y la vas a definir como este ínfimo. Así que ese es solamente un dato curioso. Pero sí, esa M se podría como que caracterizar mejor con esto. Sí, en eso tienes toda la razón. Ok. Vale, gracias. De nada. Ok, entonces vamos a avanzar. Pues vamos a... Ajá. De ahí quería hacer el problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Tenemos una función de RN-NRM f y una función g de RM-NRK x0 en el dominio de f y la imagen de f está contenida en el dominio de g. Entonces, todo esto simplemente es para que la composición esté bien definida, ¿no? Definimos una función phi de RN-NRK de esta manera toda extrañada acá, ¿no? Que si se dan cuenta, de cierta forma, la función phi la estamos definiendo como como el límite de lo que va dentro del límite de la derivada de g. Va a ser g de f de x menos g de f de x0 menos la derivada de g en f de x0 valuado en f de x menos f de x0. Si f de x menos f de x0 es distinto de 0, pues para tener bien definido lo que tenemos en el denominador. Y va a valer 0 en los otros casos. Y bueno, lo que nosotros vamos a querer demostrar es que si f es continuo en x0 y g es derivable en f de x0, entonces esta phi es continua en x0. Ajá. Entonces, si quieren en un principio, ¿qué es lo que nos está diciendo el problema? Es que nosotros ya sabemos
que, pues bueno, como g es derivable en f de x0, entonces el límite cuando y tiende a f de x0, pues de todo esto que es g de y menos g de f en x0 menos la derivada de g en f de x0 por y menos f de x0. Ajá. Esto entre la norma de y menos f de x0. Sabemos que por definición de derivabilidad, pues que este límite existe y que vale 0. ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema? Es que no importa de qué manera nos acerquemos a f de x0, no tiene que ser de la manera tradicional con solamente y. Podemos acercarnos más rápido quizá o más lento, pero siempre y cuando esa forma en la que nos aproximemos a f de x0 sea continua, justamente como vamos a ver, pues f sigue siendo derivable. G sigue siendo derivable. Y no sé, podríamos pensarlo quizá en que si tenemos una función por acá, que es derivable en este punto de aquí, esta es nuestra f de x, g de x, perdón. ¿Qué pasa si nosotros nos aproximamos, no sé, con f de x igual a x cuadrada? Bueno, aquí la idea que me gustaría expresar es que, pues a partir de cierto punto, como que nos vamos a aproximar más rápido, entonces como que la función se va a ir aplastando, mientras más grande sea la x, pero aunque nos aproximemos a mayor velocidad, la función g va a seguir siendo derivable respecto de esa función f. Es como, de cierta forma, podríamos verlo como derivar ya no respecto de x, sino derivar respecto de f de x, que puede sonar un poco descabellado, pero incluso esa idea se puede llevar a otras cosas como la integral. Y quizá lo ven en algunos otros cursos que van a dejar, hay una integral que es la integral de Riemann-Stieltjes, en la que tú ya no integras a tu función f respecto de una variable, sino que la vas a integrar respecto de otra función, que es la que te va a decir cómo se va moviendo a través, ¿no? Entonces, pues es una idea muy similar. Bueno, entonces, dicho esto, pues vamos a la demostración. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Pues, como queremos probar que phi es continua en x0, nos gustaría probar que phi al límite, que el límite cuando x tiende a x0 de phi de x es igual a phi de x0, que no es otra cosa más que a 0. Ok, entonces, pues esto es más que nada que el límite cuando x tiende a x0. Aquí voy a hacer un poco de abuso porque no voy a contemplar un caso, que es g de f de x menos g de f de x0 menos la derivada, la derivada de g en f de x0 en f de x menos f de x0, esto entre la norma de f de x0, esto es igual a 0, aunque aquí hay que tener cuidado, ¿no? Por demostrar esto, entre comillas, porque este simplemente es un caso, ¿no? No estamos contemplando cuando phi de x vale 0, pero pues como en esos casos vale 0, realmente ya no,
ahí ya tenemos todo terminado, ¿no? Así que, pues bueno, tenemos esta expresión de aquí que si se dan cuenta es muy parecida, es exactamente la misma que ya lo tenía en la hoja anterior, pues la expresión que nos da la derivabilidad de g en f de x0. ¿Qué es lo único que estamos cambiando? Pues estamos cambiando esta y de acá por f de x. Así que, pues bueno, vamos a ocupar justamente eso. Como g es derivable en f de x0, entonces sabemos que se da el límite anterior, que el límite cuando x tiende a... Uy, aquí no es así. Cuando y tiende a f de x0 de g de y menos g de f de x0 menos la derivada de g en f de x0 de y menos f de x0 entre la norma de y menos f de x0 es igual a 0. Esto quedó. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, pues para toda epsilon, vamos a tomarnos ya de por sí una epsilon mayor que 0 cualquiera, pues existe una delta 1 mayor que 0, tal que, pues si la y pertenece a esta bola de radio delta 1 centrada en x0, en f de x0, f de x0, sin el centro, pues se cumple. Entonces, se da esto de acá, ¿no? ¿Qué va a ser? La norma de g de y menos g de f de x0 menos la derivada de g de f de x0 de y menos f de x0 con norma entre la norma de y menos f de x0. Pues si y está en esta bola de acá, pues esto va a ser menor que epsilon. Y bueno, de aquí que nos va a servir la continuidad de f. Pues nosotros vamos a buscar que las f's de x caigan en esta bola de radio delta 1. Y justamente podemos lograr eso porque f es continua en x0. Así que para una bola, una vecindad alrededor de x0, sus imágenes van a caer pues en esta bolita de acá, ¿no? Que es lo que, lo que estamos buscando. Por otro lado, como f es continua, f es continua en x0, vamos a tener que existe una delta 2 positiva, tal que si x pertenece a la bola de radio delta 2 centrada en x0, entonces tenemos que, pues, f de x pertenece a la bola de radio delta 1, centrada en f de x0, ¿no? Y aquí ya casi habremos acabado. Simplemente hay un pequeño detalle, que aquí no podemos asegurar que las f de x sean distintas de f de x0. Entonces por ahí todavía hay que hacer un pequeño arreglito, ¿no? Pero realmente lo que nosotros, la delta que estábamos buscando es esta delta 2. Así que, pues bueno, para delta 2 mayor que 0, veamos que si, de nuevo, si x está en esta bola,
pues hay dos casos, ¿no? Entonces, el primer caso, caso 1, es que si f de x es igual a f de x0, en ese caso vamos a tener que, ujú, que phi de x pues es igual a 0, es igual al vector 0, y también su norma, ¿no? Va a ser igual a 0, que va a ser menor que la epsilon que nos habíamos tomado en un principio. Así que para este caso ya está. El segundo caso ya es el que teníamos más en cuenta, ¿no? Cuando f de x es distinto de f de x0, pues aquí ya vamos a tener que, pues, phi de x con norma va a ser igual a la norma de la expresión grandotota que teníamos anteriormente, que es g de f de x a menos g de f de x0 menos la derivada de g en f de x0, valuado en f de x menos f de x0, todo eso entre f de x menos f de x0. ¿Y qué sabemos? Sabemos que esto es menor que epsilon porque f de x está en la bola de radio delta 1 por esto de acá que tenemos, pero además como f de x es distinto de f de x0, pues está en la bola de radio delta 1 sin el centro, ¿no? Uy, ¿qué era f? Ujú. Y ya, por ambos casos podemos concluir, por los dos casos anteriores. Esperen, creo que alguien quiere entrar. Me pareció escuchar. Ok. Por los dos casos anteriores, podemos concluir. ¿Qué cosa? Que para toda x en esta bola de radio delta 2 centrada en x0, ocurre que la norma de phi de x es menor que epsilon. Y ya, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de phi de x, pues es igual a 0, que es f de x0, y por lo tanto phi es continua en x0. Phi es continua. No sé qué escribe aquí. Continua en x0. Y con eso acabaríamos. Entonces, pues dejo que terminen de copiar y cualquier duda me pueden preguntar. Si no, continuamos. Vale, entonces seguimos. Y bueno, ¿qué otras cosas vieron de una función derivable de... Preguntan en el chat que si le puedes regresar 2 diapositivas. Ok. A ver. ¿Dos respecto de aquí o dos respecto de acá? No sé en qué momento me preguntaron. ¿En eso Creo que está bien? uno más. Ok, uno más, sí. Ahí.
Dice que ya. Ok. También las siguientes, ¿las necesitas? O la persona. Ok, va, de nada. Vale. Entonces, ajá. Pues, como siempre que se ve derivabilidad, pues se ven las mismas propiedades, ¿no? De que la derivada abre sumas, saca escalares y alguna que otra regla que suele ser útil, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, que la derivada de f más g en x0, pues es igual a la derivada de f en el punto x0 más la derivada de g en x0, solamente si ambas funciones son derivables en x0. Entonces, aquí ojo, estoy omitiendo eso. ¿Qué otra cosa? También que saca escalares de c por f en x0, pues es la derivada de c por la derivada de f en x0, ¿no? Y hay otras identidades más. Entonces, ahora vamos a ver una muy particular, que es justamente que es un tipo de producto. Ya ahorita que tenemos funciones de Rn en Rm, me parece que en el libro sí viene una identidad para la derivada de el producto punto de dos funciones, pero vamos a ver un casito un poco más sencillo, que es el problema 6 que tenemos acá. Es el producto de una función de Rn en Rm a una función de Rn en R. Ajá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, por si no me expliqué bien, que si tenemos una función que va de Rn en R y otra función g de Rn en Rm, ambas derivables en un mismo punto x0, lo que vamos a querer probar es que el producto de estas dos funciones también es derivable y queremos dar pues una fórmula para su derivada. Y no sé, ustedes díganme, ¿cuál sería el candidato por excelencia para que sea la derivada? La regla de Leibniz. Ajá, justamente, siempre que hay algo de este tipo, pues es como regla de Leibniz, ¿no? Y ¿qué es a lo que llamamos regla de Leibniz? Pues es, si ustedes se acuerdan de RNR, funciones de RNR, pues que teníamos, por ejemplo, que la derivada del producto de dos funciones, pues era el producto de una por la derivada de la otra más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Y cualquier regla de este tipo que luce similar, ya sea de RNR o más general, se le suele llamar regla de Leibniz, ¿no? Para, por si lo han escuchado mucho y luego no saben bien de a qué se refieren, pues va por ahí. Ajá. Entonces, sí, nuestro candidato va a ser L. Vamos a proponemos a L de X igual a, que va a ser la derivada de F en X0, en X, y quizá aquí deba ponerlo a otro lado. Vamos a ponerlo como G de X0 por la derivada de F en X0, valuada en X, más F de X0 por la derivada de G en X0 valuada en X. Ujú. Así que, pues bueno, no es otra cosa más que hacer toda la algebrita. Ujú. Así que en un primer momento nosotros vamos a querer analizar lo que es f de x por g de x menos f de x0 por g de x0 menos esta expresión de acá, ¿no? Que va a ser, a ver,
es g de x0 por la derivada de f en x0 valuado en x menos x0 más f de x0 por la derivada de g en x0 valuado en x menos x0. Ajá. Y esto, primero vamos a agregar por ahí un 0 que nos facilite las cosas, f de x por g de x, que va a ser justamente menos f de x por g de x0 menos f, bueno, aquí más f de x por g de x0 menos f de x0 por g de x0 menos la expresión que está acá, ¿no? Menos g de x0 por la derivada de f en x0 evaluado en x menos x0 más f de x0 por la derivada de g en x0 evaluado en x menos x0. Y vamos a empezar a asociar y a juntar las cosas de la manera que más nos convenga. Lo que teníamos anteriormente es igual. Si se dan cuenta, podemos factorizar una f de x por ahí. Nos queda f de x por g de x menos g de x0 más, después podemos factorizar una g de x0. Aquí me regreso tantito. De estos dos primeros sumandos, factorizo la f de x. De estos dos segundos sumandos, voy a factorizar la g de x0. Así que me queda g de x0 por f de x menos f de x0. Y todo esto menos, ¿qué era lo que iba entre? Era f de x0 por la derivada de g en x0 más g de x0 por la derivada de f en x0. ¿No te falta el x menos x0? Sí, lo iba a poner al final. Ah, ok. Todo esto valado en x menos x0, pero sí, gracias. Para ya no repetirlo dos veces. Viendo esto como la función suma, que es la suma de las funciones, ¿no? Creo que ahí se puede volver bastante confusa la notación, porque estos paréntesis de acá representa que se está evaluando, ¿no? No es un producto. Entonces, como que por ahí ya empiezan cosas medio raras. Pero es eso, como estábamos evaluando las dos funciones en x menos x0, pues ya lo junté como si fuera la suma de las dos funciones, ¿no? Ok. Y vamos a continuar. Pues voy a querer agregar más ceros por ahí, porque aquí, esta expresión de acá, que es g de x menos g de x0, me gustaría completarla de una manera que me convenga. ¿Qué va a hacer con la expresión del límite de su derivada, ¿no? G de x menos g de x0, que me faltaría, menos la derivada de g en x0, valuado en x menos x0, ¿no? Y si se dan cuenta, ese término no lo tenía. Tengo f de x0 por la derivada de g en x0, pero aquí necesitaba f de x. Entonces tenemos eso, pues hay que sumar lo que quitamos, más más f de x, y de hecho aquí sí podría ponerlo, este término de acá, menos f de x0 por la derivada de g en x0, valuada en x menos x0. Entonces ahí ya llevo estos términos, lo voy a poner otro color, llevo este, y llevo este término de acá. Y voy a
juntar los que me quedan, ¿no? Más g de x0 por f de x menos f de x0 menos la derivada de f en x0 valuada en x menos x0. Y listo. Y ahora sí, si dan cuenta, ya tenemos cosas muy parecidas al límite de la definición de derivabilidad, ¿no? Ya tenemos el de g y el de f, muy parecidos. Son justamente las partes del numerador, ¿no? Así que si nosotros dividimos todas estas expresiones entre... Si nosotros nos tomamos desde un principio, que es f de g de x menos f por g en x0 menos lo que nosotros nombramos L de X menos X0. Esto entre la norma de X menos X0 va a ser igual a esta expresión que tenemos acá, toda dividida entre la norma de X menos X0, que pues vamos a ponerla por partes, ¿no? Va a ser f de X por g de X menos g de X0 menos la derivada de g en X0 de X menos X0 entre la norma de X menos X0 más el segundo sumando que era más f de X menos f de X0 por la derivada de g en X0 valuada en X menos X0 y esto dividido entre la norma de X menos X0. Finalmente más, aquí era g de X0 si no me equivoco, por f de X menos f de X0 menos la derivada de f en X0 valuada en X menos X0 entre la norma de X menos X0. Vale. Así que, ¿qué va a pasar si nosotros aquí hacemos el límite cuando X tiende a X0? Pues ya al menos de dos expresiones de tres de estas que tenemos del lado derecho, ya conocemos la respuesta, ¿no? Por una parte, fijándonos en el primer sumando, pues esto se va a cero, ¿no? Porque g es derivable en X0. Y además, este se va a f de X0, porque como f es derivable en X0, f es continua en X0. Así que para el primer sumando, el límite nos quedaría f de X0 por 0, que nos queda 0. Para el tercer sumando va a pasar algo similar. Bueno, la g de X0 ya es constante, así que ya no nos va a importar. Y la otra expresión que tenemos acá, esta de acá, pues se va a 0 porque f es derivable en X0. Así que el primer y el tercer sumando se van a ir a 0 cuando X tiende a X0. Lo único que nos importa ver es qué pasa con el segundo sumando, que es lo que vamos a trabajar. Así que pues vamos a fijarnos en f de X menos f de X0. Ajá. Menos f de X0 por la derivada de g en X0 en X menos X0 entre la norma de X menos X0. Vale, ¿a dónde creen que se vaya esto cuando X tiende a X0? ¿Alguna idea? ¿Propuestas? Los escucho. Pues vamos a acotarla usando que es lineal la derivada, ¿no? Que f continúa. Justamente es. Sí, justo eso, ¿no? Pues para acotar primero hay que sacar una norma por ahí. Pero no hay problema con eso, ¿no? Así que si le sacamos norma al numerador,
vamos a tener que esto es menor o igual que, pues, la norma de f de x menos f de x0 por una m, donde m es mayor que 0, mayor que 0, mayor o igual. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque recordemos que la derivada de g en x0, en x, es lineal, y por lo tanto, pues existe una m mayor que 0, tal que ocurre que la norma de la derivada de g en x0, valuada en x, entre la norma de x es menor o igual que m para toda x en el dominio. Así que ahí estaríamos ocupando eso y ya habríamos acabado, ¿no? Porque entonces el límite cuando x tiende a x0 de la norma de f de x menos f de x0 por m es igual a 0, porque de nuevo f es continua en x0 por ser derivable en x0. Así que de aquí ya podemos concluir que pues el límite cuando x tiende a x0 de la norma de f de x menos f de x0 por la norma de la derivada de g en x0 de x menos x0 entre la norma de x menos x0, que esto es, pues, perdón, ya no me ocupo, esto es igual a 0. Ajá. Esto es igual a 0. Y también podemos, quizá aquí me faltó mencionarlo, porque 0 es menor o igual que la expresión que tenemos acá, ¿no? Así que es un sándwich, más que nada. Y como la norma de esto se va a 0, pues ya podemos concluir, por lo tanto, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 por la derivada de g en x0, valuado en x menos x0, entre la norma, es igual a 0. Así que aquí cuidado, porque estoy ocupando, y muchas veces en esos problemas se ocupa esta proposición de aquí, que el límite de una función es 0, si solo si el límite de su norma es 0. Así que creo que ya muchas veces se pasa por alto ese detallito. Ajá, y ya habríamos acabado, ¿no? Ya con esto podemos concluir, pues, que el límite cuando x tiende a x0 de f por g valuado en x menos f por g valuado en x0 menos esta función toda largota que definimos, que era f de x0 por la derivada de g en x0 más g de x0 por la derivada de f en x0, todo esto valuado en x menos x0, entre la norma de x menos x0, pues esto es 0. Y ya con esto habríamos acabado, ¿no? Así que cuadrito. Ok, así que de nuevo dejo que lo terminen de copiar. Si necesitan que me regrese a alguna otra página me pueden decir. O cualquier duda o pregunta que tengan también. La vemos. Ok, vale. Así que vamos a seguir. Y quizá una de las fórmulas más importantes y que más útil puede ser es la de la regla de la cadena, ¿no? Que es la que siempre se suele dejar al final. Y más que nada es que si tenemos f, una función que va de
de Rn en Rm y otra función g que va de Rm en Rk, donde f de u está contenido en B para poder definir bien la composición. Si, ¿qué tenemos? Si f es derivable en x0 y g es derivable, g es derivable en f de x0, que pues pertenece a B por esto de acá. Entonces, pues es lo que siempre hemos conocido como regla de la cadena, ¿no? La derivada de la composición, ¿cuál es? Es GOF, ¿verdad? La derivada de GOF en x0 no es otra cosa más que la derivada de g valuada en f de x0 compuesta con la derivada de f en x0. O creo que el que suele ser más útil para los problemas que vemos en el libro es viéndolo como el producto de matrices, ¿no? La derivada de GOF en x0 pues es el producto de las matrices, de las derivadas. O la derivada de f en x0, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, vamos a ver dos ejemplitos de esto. Espero que quede tiempo. Uh-huh. Y pues el primero no es otra cosa más que, ¿dónde está? Ajá, el problema 10. Vale. Así que en el problema 10 ya nos dan las dos funciones f y g, que están definidas de esta manera. F de u, b es u coseno de b, u seno de b. Con un dominio que nos conviene, ¿no? Y g de xy es la raíz de x cuadrada más y cuadrada, el arcotangente de y entre x para x mayores que 0. Y lo que nosotros queremos calcular es la derivada de las composiciones de Goff y de Fogg. Así que no es otra cosa más que correr el lápiz. Así que para empezar, pues vamos a calcular las derivadas individuales. Por una parte, la derivada de f en cualquier punto v, pues no es otra cosa más que vamos a ir derivando esto entrada a entrada, ¿no? Así que primero, para la función u coseno de b, la derivada respecto de u no es otra cosa más que coseno de b. La derivada respecto de b es menos u seno de b. Y después tenemos que la derivada de u seno de b respecto de u es seno de b. Y la derivada respecto de b es u coseno de b. Entonces recuerden que si por cualquier cosa, si nosotros teníamos f1 como f1 de u, b igual a u coseno de b y f2 de u, b como u seno de b, recuerden que esto no era otra cosa más que la parcial de f1 respecto de u en u, b, la parcial de f1 respecto de b en u, b, la parcial de f2 respecto de u en u, b, y la parcial de f2 respecto de b, ¿no?
Y no hay más, simplemente es eso. Y vamos con la derivada de g respecto de xy. Este no es otra cosa más que, creo que esto se pone más feito, ¿no? Pero si ustedes me creen las cuentas, mejor vamos a hacerlas. A ver. Si nos tomamos como g1 de xy igual a, vamos a ponerlo como exponente, x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio, y nos tomamos a g2 de xy como, pues, el arco tangente, ajá, de y entre x, pues queremos calcular las parciales de estas dos funciones, ¿no? Así que por una parte, la parcial de g1 respecto de x, xy, no es otra cosa más que 1 medio de x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio por la derivada de lo de adentro, que es 2x, y esto no es otra cosa más que x entre x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio. Y si se dan cuenta, va a ser muy parecido para y. La derivada de la parcial de g1 respecto de y en cualquier punto no es otra cosa más que y entre x cuadrada más y cuadrada, y todo eso a la 1 medio. Para g2, ¿qué va a pasar? La parcial de g2 respecto de x en cualquier punto, la derivada del arco tangente, si no me equivoco, es 1 entre 1 más y entre x cuadrada por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que eso no es otra cosa más que menos 1 entre x cuadrada. Y esto es, podemos desarrollar esto de acá. Nos quedaría x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada por menos 1 entre x cuadrada. Y esto es, pues, menos 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Si algo no les cuadra, igual me pueden decir. Y lo checamos con más cuidado, ¿eh? Y que nos falta la parcial de g2 respecto de y, ¿no? Entonces, aquí me cabe. La parcial de g2 respecto de y en cualquier punto, pues nuevamente es la derivada de arco tangente, que es 1 más y entre x al cuadrado por la derivada de lo de adentro respecto de y, que terminaría siendo 1 entre x. Y eso nuevamente lo podemos ver como x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada por 1 entre x. Y eso va a ser x entre x cuadrada más y cuadrada. Ok. Así que, vamos a ver. Ya podemos decir que la derivada de g respecto de xy no es otra cosa más que, vamos a ver, ajá. Arriba tendríamos x entre x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio. Entonces me quedó muy feo. Por aquí tendríamos y entre x cuadrada más y cuadrada todo a la 1 medio. Después que tendríamos aquí menos 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Y de este lado es x entre x cuadrada Oye, más... oye, Juancho, Ujú, ¿podrías regresarle una diapositiva, claro. por favor? Ujú, En la derivada parcial de G2 respecto de X, ujú. ¿no te falta una Y? O sea, sí está eso bien, pero después la multiplicas por la derivada del Ah, aumento, ¿no?
Sí, claro, tienes toda la razón. Entonces, ¿no te falta una Y? Ujú. Sí, sí, gracias. Ajá, cool. Entonces, sí. Ujú, aquí va una Y. Y aquí va una Y. Sí, perfecto, gracias. Sí, como De que se ve más nada. bonito, ¿no? Más simétrico. ¿Qué hice? Tiene más Se borra. sentido. ¿Qué pasó? Desapareció la página. Ok, no sé qué pasó ahí, pero antes de subirlo lo vuelvo a escribir, si no. Pero bueno, era esto, ¿no? Lo bueno es que ya teníamos todas las demás. Vale, gracias. Y ahora sí, tenemos esto y vamos a recordar nada más, para ya tenerlo todo junto, que la derivada de f respecto de v, pues no era otra cosa más que coseno de v, seno de v. Ujú. Y menos u seno de v. Ajá. Esto, ¿no? Uy. Vale, así que, pues luego de todo esto, no es otra cosa más que aplicar tal cual la regla de la cadena. Si nosotros queremos calcular la derivada de Fogg en el punto XY, pues eso no es otra cosa más que la derivada de F, la derivada de F, valuada en G de XY, por la derivada de G, valuada en XY. Ujú. Así que pues vamos a hacer las cuentas, y creo que es donde se pone un poquito más. Empecé a hacer. Ok, empecé por la que no es fácil. Vale. Así que la derivada de F. Ajá. Ok, vamos a eso. Vamos a empezar con la más rápida. Y es justamente la otra. La derivada de Goff en V. Por la regla de la cadena es la derivada de G, valuada en F de V, por la derivada de F en V. Y no es otra cosa más que sustituir. Pues vamos a tener la derivada de G valuada en F, no es otra cosa más que... ¿qué queda? ¿Era F? Ajá. Es U coseno de B entre, si se acuerdan, era U coseno de B todo eso al cuadrado más U seno de B todo eso al cuadrado, que por identidad trigonométrica nos queda U cuadrado, y al sacar raíz nos queda simplemente el valor absoluto de U. Ajá. Y voy a poner todo, no me quiero saltar cosas. Aquí va a ser U cuadrado por el coseno al cuadrado de B más U cuadrado por el seno al cuadrado de B, todo eso a la 1/2. De este lado vamos a tener U seno de B entre la misma cosa, que es U cuadrada, seno cuadrado de B, más U cuadrado, coseno cuadrado de B. Lo puse al revés, pero aquí no nos va a afectar. Menos U seno de B. Ajá, sí, es U seno de B. Entre, U cuadrada,
coseno al cuadrado de b más u cuadrado seno al cuadrado de b. Y finalmente nos queda u coseno de b entre u cuadrado coseno cuadrado de b más u cuadrado seno al cuadrado de b. Ajá. Esto por la derivada de f, que es esta matriz toda pequeñita de acá. Coseno de b, seno de b, menos u seno de b, y u coseno de b. Y aunque la matriz de la izquierda se puede ver muy monstruosa, realmente se van a cancelar muchas cosas. Porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Así que aquí solamente nos quedaría u cuadrado a la u al medio, que eso es igual al valor absoluto de u. Pero por ahí vamos a ocupar otra de las hipótesis que tenemos del problema. Así que bueno, pues esto va a ser igual a ver si lo tengo acá. No, creo que no lo tengo. Ajá. U coseno de b entre el valor absoluto de u. ¿Qué más es? U seno de b. Ajá. U seno de b entre el valor absoluto de u. Abajo es menos u seno de b. Seno de b entre u cuadrada, porque en este caso ya no tenía la raíz cuadrada. Y pues aquí era u coseno de b entre u cuadrada. Oye, Nuevamente. Juancho, pero no te puedes saltar el valor absoluto porque ya tienes que u siempre es mayor que 0. A eso iba. Por hipótesis sabemos que ¿en cuál era? Ajá. Sabemos que la u es positiva. Así que sí. Aquí ya nos podríamos saltar el valor absoluto. Y nos queda mucho más bonito. Y por ahí se van a cancelar cosas, ¿no? Y ya solamente me falta terminar de copiar este. Era coseno, seno. Seno de b. Seno de b. Menos u seno de b. Y u coseno de b, ¿no? Así que sí, esto va a ser igual a, cancelando cosas, coseno de b, seno de b, que nos queda aquí, menos seno de b entre u y coseno de b entre u. Por esta matriz, coseno de b menos u seno de b, seno de b, eso quedó muy feo, seno de b y u coseno de b. Así que aquí ya simplemente es hacer el producto. ¿Y qué nos quedaría? Aquí nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1. Para acá nos queda menos u coseno seno más u coseno seno, que se va a cancelar. Para acá nos queda menos coseno seno entre u más, no se cancelan, ¿no? Más coseno seno entre u, que de nuevo se cancela. Y de este lado también nos vuelve a quedar 1. Que aquí no es otra cosa más que hacer las cuentitas del producto de la matriz. Y bueno, ya habíamos acabado. Por lo tanto, pues la derivada ¿de quién era aquí? De Goff en cualquier punto V, pues es la matriz identidad. Entonces eso está muy padre, ¿no? Ya tenemos una. ¿Qué hora es? No sé si me da tiempo de hacer la otra. Ok.
Pueden intentar la otra, pero los empiezan a caminar si quieren, para que nos dé un poco de tiempo. El último problema que iba a haber. Ajá, y esa era calcular la matriz de la derivada de Fogg en XY. Y la cuestión aquí es que ya se pone un poquito más feo, ¿no? Porque esto es la derivada de F valuado en G de XY por la derivada de G en XY. Así que esto es la derivada de F, que la tengo, va a ser el coseno de el arcotangente de Y entre X. Aquí nos va a quedar el seno del arcotangente de Y entre X. Después nos va a quedar menos X cuadrada más Y cuadrada. Era menos U por el seno de B, que va a ser menos X cuadrada más Y cuadrada por el seno del arcotangente de Y entre X. Y aquí es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada por el coseno del arcotangente de Y entre X. Y esto, pues, por la matriz de la derivada de G, ¿no? De G en XY, ¿no? Ok. Y bueno, creo que el principal problema aquí es que esta primera matriz espanta mucho y vamos a trabajar con ella. Una vez que ya tengamos de una manera más simple esa matriz, es de nuevo multiplicar, así que esa última parte es la que se les va a quedar a ustedes. Vamos a ver quién es la matriz de la derivada de F valuada en G de X. Vale, y vamos a ocupar el truquito de toda la vida, ¿no? Vamos a hacer un triangulito rectángulo. Vamos a tomar un ángulo teta en él. Y bueno, la tangente de este ángulo teta, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Así que nosotros sabemos que la tangente de teta es Y entre X, así que teta no es otra cosa más que el arco tangente de Y entre X. Y bueno, conociendo esto, nosotros vamos a querer calcular el coseno y el seno de teta de una manera más bonita, apoyándonos de este dibujito. Si los dos catetos de este triángulo miden X y Y respectivamente, pues su hipotenusa no hay de otra más que sea la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Así, con esto en mente, pues ya todo queda más bonito. ¿Quién va a ser? Me acaba aquí, sí. ¿Quién va a ser el seno de teta? Pues el seno de teta va a ser Y entre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y coseno de teta va a ser igual a X entre el cateto adyacente entre la hipotenusa, X cuadrada más Y cuadrada. Ajá. Y bueno, ya con eso estaría. Tendríamos unas expresiones más trabajables para todas las entradas de esta matriz, de la derivada de f evaluada en g de x. Así que vamos a tener que, vamos a escribirlo, la derivada de f en g de xy no es otra cosa más que ¿quién? El coseno, que es x entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Quién más? El seno es y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué otra cosa tenemos? Ajá,
nos va a quedar menos y y x, ¿no? Menos y x. Y ya conociendo eso, es multiplicar la derivada de f de g de xy por la matriz de la derivada de g en xy. Ya esto se los dejo de tarea moral. Pero sí, ya no hay mayor truco que hacer el producto de matrices. Y con eso acabaría este problema. Dejo que terminen de copiar. Por lo mientras, si tienen alguna duda me pueden decir. Y si no, avanzamos con el último problema, que tiene justamente que ver con esto de la regla de la cadena. Y no sé si ya algunos lo vieron, pues por ahí abusos de notación, ¿no? Y los errores que nos pueden traer. ¿Qué pasó aquí? No sé si algunos ya hayan checado este problema. Más que nada nos da una demostración errónea, y lo cual nos lleva a una contradicción, ¿no? Así que es encontrar el error en esta prueba. Y vamos a leer tal cual es. Nosotros tenemos una función de R3 en R, que es f de x y z, la cual la llamamos w, y una función de R2 en R, que va a ser la g de xy, y la vamos a poner igual que z. Si nosotros derivamos esta w respecto de x por la regla de la cadena, vamos a tener que la derivada de w respecto de x es la derivada de w respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de w respecto de y por la derivada de y respecto de x, más la derivada de w respecto de z por la derivada de z respecto de x. Y bueno, como y no depende de x y x es pues la identidad tal cual, pues la derivada de y respecto de x es 0 y la derivada de x respecto de x es 1. Así que simplemente nos quedaría esta expresión de acá, que la derivada de w respecto de x es igual a la derivada de x, a la derivada de w respecto de x, más este producto de acá. Y si cancelamos estos dos términos que son iguales, nos queda que la derivada de w respecto de z más la derivada de z respecto de x es igual a 0. Y bueno, ¿qué error nos trae esto? Pues que si nos tomamos algún ejemplo, como aquí f de x y z, esta expresión de acá, 2x más y más 3z, y g de xy igual a 5x más 18, pues sustituyendo todos los datos acá vamos a concluir que 0 es igual a 15, lo cual casi nunca es cierto, ¿no? Así que aquí es más que nada preguntarles a ustedes, ¿dónde está el error de la prueba? También se vale que me digan, no le entendí a la prueba, porque honestamente yo me trabé en este paso un buen rato. Así que... Según yo, ujú. es que al derivar la parcial de z respecto a x, como que tomó z igual a g de x, y, porque normalmente luego lo tomamos así, ¿no? Para verlo geométricamente, pero pues z no lo estamos tomando como, como función, ¿no? Ujú, ujú. Sí, por ahí va la idea. Y quizá lo mejor sería es decir si realmente estas dos cosas son iguales, estrictamente. Aunque aquí sí parece que sí, hay que recordar muy bien qué es lo que se está haciendo. Aquí en un primer momento, es más, nosotros podemos ver, si nosotros ya tenemos que z es igual, nosotros queremos tomar z igual a g de xy, estrictamente hablando, lo que estamos haciendo es tomar una función h que va de R2 en R3, donde h de xy
es igual a x, y, g de xy. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, queremos ver a f solamente en términos de x y y. Así que, estrictamente hablando, nosotros estamos tomando a f compuesta con h, porque queremos expresar a z como esta función. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, por un lado, aquí estamos hablando de la derivada, aquí, de la derivada de la composición, y aquí únicamente de la derivada de f. Así que ya desde ahí hay un problema, porque no va a ser la misma la derivada de f compuesta con h que la derivada de f, simplemente. Y creo que se puede notar muy bien eso en el ejemplo que tenemos acá. Y es más, podemos intentar hacer bien la prueba, ¿no? O ni va a ser prueba, va a ser hacer todo lo que hizo acá. Nosotros tenemos esta f compuesta con h, de xy, pues que es igual a f de x, y, g de xy. Así que, ¿qué es lo que hace? Bueno, si nosotros queremos derivar a f compuesta con h, vamos a calcular la derivada general, la derivada global, pues esto no es otra cosa más que, pues, la derivada de f valuada en h de xy por la derivada de h. Y esto, pues es, ¿qué va a ser? Es la derivada de f respecto de x en h de xy, es la derivada de f respecto de y en h de xy, y la derivada de f respecto de z en h de xy, por la derivada de h, que ¿quién es? Es 1, 0, si no me equivoco. Es 1, 0, 0, 1, creo que no me va a caber. 0, 1, y por último es la parcial de g respecto de x en xy, y la parcial de g respecto de y, ¿no? Y bueno, vamos a multiplicar. Y pues esto, en resumidas cuentas, tiene que ser, pues, la parcial de f compuesta con h respecto de x, y la parcial de f compuesta con h respecto de y. Hacer este producto de acá nos da el gradiente de esta función, de la composición. Entonces, si algunos se preguntaban, como yo en un primer momento, ¿de dónde sacó esta expresión de acá? Pues es una técnica que se va a ocupar mucho en el parcial, que es que si queremos calcular una parcial de una composición, es más fácil sacar a la derivada global, hacer el producto correspondiente y tomar la entrada de la matriz que representa esa parcial. En este caso va a ser la primera. De aquí que sabemos, bueno, pues que la derivada de f compuesta con h respecto de x, esto va a ser igual, pues, al producto de este vector con este vector, ¿no? Perdón por ese cuadro muy chueco. Que no es otra cosa más que la parcial de f respecto de x en h de xy, más la parcial de f respecto de z en h de xy por la parcial de g respecto de x en xy. Y es justamente, si se dan cuenta, a lo que se había llegado anteriormente. Vamos a regresar. Llegamos a esta expresión de acá. Pero ya aquí se nota dónde está el error. Del lado izquierdo nosotros tenemos la parcial respecto de x, pero de la composición f con h.
del lado derecho de la igualdad tenemos la parcial de f respecto de x valuada en h. Así que estas dos cosas de aquí no necesariamente son iguales. Así que no se podrían cancelar. Y pues sí, el detalle estuvo que al querer ocupar simplemente letras para representar las funciones, se está perdiendo información por ahí. Así que la moraleja es mucho ojo, no se vayan con las cosas rápidas y se pueden saltar cosas muy importantes y llegar a este tipo de contradicciones. Y es justamente como cosas que ya se habían visto, que aunque la composición de f con h sigue siendo derivable, la derivada no tiene por qué ser la misma porque la función avanza de manera distinta, ¿no? Al componer con h. Así que, pues sí, la derivada no tiene por qué mantenerse igual. Y pues bueno, eso es donde está el error, que estas no tienen por qué ser iguales, ¿no? Esto de acá. No. Una pregunta. ¿Ahí influye que G no depende de Y? No realmente. Si quieres, podemos, tomando el ejemplo que dan, y vamos a modificarlo un poco. Aquí nos dan f de x, y, z, nos dice que esto es igual a 2x más y más 3z, ¿no? Y si quieres, vamos a tomarnos la g de x, y igual a 5x más, es más, si quieres, vamos a ponerle más y. Así que, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa si nosotros derivamos f de x, y, z respecto de x? Pues esto va a ser 2, ¿no? Pero si ahora nosotros nos tomamos f de x, y, g de x, y, vamos a decirle a esto que es h de x, y. Esto no es otra cosa más que 2x más y más 3 por 5x más y. Que esto es a 17x más 2y, ¿no? No, más 4y. Así que, aunque las funciones son las mismas, la estás recorriendo de manera distinta. Así que, si te das cuenta, pues sí, en la dirección de x se recorre mucho más rápido en esta composición. Aunque eventualmente sí te cubre la misma gráfica, viéndolo de cierta manera, la velocidad o el ritmo al que la recorre no es la misma. Y ya desde aquí se puede notar, ¿no? Y vas a ver que la parcial de h respecto de x, en xy, pues va a ser 17. ¿Sí? Así que ya tenemos un contraejemplo donde estas dos cosas azules ni siquiera son iguales. Y aquí ya le puse una y y fíjate que siguió saliendo lo mismo, aún poniéndole la y. Entonces, sí, Vale, gracias. eso no influye. Era más que nada que cambia el ritmo en el que se va recorriendo la función. Y aunque sigues recorriendo la misma función, al recorrerla de distinta manera no tiene por qué darte las mismas derivadas. Y es algo muy parecido a lo de las parametrizaciones por longitud de arco, que para una misma curva ustedes podrían tener parametrizaciones que fueran por longitud de arco o que no lo fueran, ¿no? Y eso no había ninguna contradicción ahí de que las derivadas fueran tan distintas para una misma curva y diferentes parametrizaciones. Entonces, pues ya, no sé si hay alguna otra duda. Mm.
Bueno. Ok. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, ya la clase termina aquí.